Las trompetas son juicios de Dios para castigar a los opresores de su pueblo. Es la respuesta al clamor de los mártires en el quinto sello que dicen: Señor, ¿hasta cuándo no juzgas y vengan nuestras vidas de los moradores de la tierra? Pues bien, la respuesta son las trompetas. Las trompetas son toques de Dios, es la intervención de Dios en la historia de su pueblo. No quiere decir que van a ser tocadas de manera literal, sino que representan que Dios está al tanto. Las trompetas se mencionan tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Las trompetas se conocen en el tiempo de la Pascua, Pentecostés, cabañas eran tocadas, también en el tiempo de la guerra para alertar que venía el enemigo. Y la Biblia nos presenta que nuestro Señor Jesucristo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Al sonido de la trompeta también los muertos resucitarán. Primera de Corintios capítulo 15. Entonces las trompetas son estos juicios de Dios con misericordia que se dan en el tiempo de la gracia para que las personas se arrepienten, porque son tocadas para que los moradores de la tierra, que son los que no están escritos en el libro de la vida, vuelvan en sí. Las trompetas están escritas en un lenguaje simbólico, aparecen en Apocalipsis capítulo 8, capítulo 9, luego hay un interludio, capítulo 10 y 11, que no nos habla de las trompetas, sino del ángel con el librito y también de los dos testigos. Luego retoma la séptima trompeta en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Eso tiene una razón de ser, no está allí por casualidad. Pues bien, la primera trompeta, que es tocada por un ángel simbólico, nos dice que granizo y fuego mezclados con sangre fueron lanzados a la tierra. Las trompetas empezaron a ser tocadas desde la ascensión de Cristo, año 31 hasta la segunda venida de Cristo. Cubren todo ese periodo. Entonces tenemos aquí la primera trompeta, granizo y fuego mezclados con sangre. Denotan también lo que dice aquí la palabra, lo que es, recuerdan ustedes lo que mencionaba allá, la plaga de granizo. Eso fue un juicio de Dios para los que oprimieron a su pueblo. Y también en el juicio de Gog, en Ezequiel capítulo 38, se habla de granizo y fuego mezclados con granizo. La primera trompeta, el juicio sobre Jerusalén. Jerusalén mató a Jesús. Jesús dijo: si con el árbol verde no hacen esto, ¿qué no harán con vosotros? Entonces sufrió en el año 70 por medio de Tito ese juicio, y eso lo corrobora la palabra. En la segunda trompeta nos habla de una montaña que es precipitada en el mar, la cual se convirtió en sangre y se murieron allí la tercera parte de los animales marinos. También nos dice que las naves fueron destruidas. Viene a la mente lo que dice Jeremías, capítulo 52, cuando habla de Babilonia, que también es echada al mar. Pero ahorita no se refiere a Babilonia, Babilonia ya cayó, es Roma, porque el apóstol Pedro habla de Roma y la asemeja con Babilonia. Roma cayó por medio de las tribus bárbaras, ostrogodos, visigodos, érulos, hunos, las cuales la saquearon, y en el año 476 cae Roma. ¿Fruto de qué? Roma persiguió a los cristianos durante el siglo I y los subsiguientes. Emperadores como Trajano, Nerón, Diocleciano, Domiciano hicieron obras terribles, se proclamaban dioses, pero ahorita sufrieron un juicio. Cuando nos habla de la tercera trompeta, nos dice que cayó del cielo una estrella, la cual tenía por nombre Ajenjo, sobre la tercera parte de los ríos, la tercera parte de las aguas. Se convirtieron las aguas en amarga y muchos murieron. Aquí se menciona de cómo el cristianismo también se corrompió. Recordemos que Constantino se hace cristiano y hace que todo el imperio sea cristiano, pero entonces recibe el desagrado de Dios. Esa es la tercera trompeta, que es un juicio sobre el cristianismo, pero sobre el cristianismo apóstata. Empiezan a gestarse muchas cosas terribles, y eso fue en el año 538. Iba a comenzar allí un grande periodo. Entonces fue un tiempo donde cesó la persecución, pero se infiltraron a la iglesia muchas cosas terribles. Pero entonces viene el juicio de Dios sobre ese cristianismo apóstata. Ahora tenemos la cuarta trompeta, nos habla que el ángel tocó la trompeta y nos habla que la tercera parte del sol, de la luna y las estrellas fue herida.
para que se oscureciese la tercera parte del día y la noche y no diese luz en ella. Aquí estamos hablando del juicio contra Roma religiosa. Empezó a gestarse en la tercera trompeta, pero ahorita se desarrolla en la cuarta trompeta y sufre una herida. Este es el periodo de los 1260 años, terminando en 1798, porque Roma, en su fase religiosa, levantó la Inquisición, doctrinas heréticas como el purgatorio, como las indulgencias, mataron a los cristianos, pero sufrió su juicio. ¿Y cuándo fue ese juicio? Con la herida mortal que le propinó Francia en 1798 con Pío VI cuando es muerto en el exilio por medio de General Berthier, que es mandado por Napoleón Bonaparte. Entonces aquí tenemos la cuarta trompeta de cómo se oscurece, ¿no? Nos habla, este es el periodo de la Edad Media, el mediodía para el poder político religioso, la oscuridad para el mundo. Ahora, cuando nos habla de la quinta, desde la quinta trompeta dice ay, son ayes, quinta, sexta y séptima trompeta. La quinta trompeta nos dice la Biblia de una manera muy simbólica, y ya está en el capítulo 9, tiene mucho símbolo allí. Nos habla de el ángel de alguien que viene con la llave del pozo del abismo, y de ese lugar sale humo, y nos dice la Biblia que se oscureció la tierra del pozo, con el humo de ese pozo, y nos dice que salieron langostas sobre la tierra, y se les mandó que no dañaran a la hierba de la tierra ni cosa verde alguna, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello del Dios vivo. Estamos hablando de la quinta trompeta. Pero no se le permitió que los dañaran, sino que los atormentasen por 5 meses. Y nos dice aquí la Biblia que las describe, estas langostas, nos dicen que estaban como preparadas para la guerra, tenían corazas, y nos hablan también que en aquel tiempo muchos buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Este periodo ha sido sistematizado como el tiempo del racionalismo. Ustedes recuerden que después de el declive del poder político religioso, en el año 1798 comienza el periodo de las luces, el racionalismo. La gente dice que empieza a pensar por sí misma, pero también allí se gestan muchas cosas, como es el secularismo, ya que está escrito de una manera metafórica, pero luego viene con muchas corrientes ateas, como es el nihilismo, el evolucionismo, el gnosticismo. Todo eso se gesta allí en este periodo. Pero entonces aquí también nos habla que se les permitió que no dañasen a los hombres que no tuviesen el sello, que tuviesen el sello del Dios viviente, no los podrían dañar. Y también nos habla que los hombres buscarán la muerte. Nos está hablando allí de eventos que van a ocurrir cuando venga el sellamiento y también antes de la venida del Señor. Entonces el quinto sello se puede sistematizar desde el año 1798 hasta lo que es el fin del tiempo de la gracia. En todo ese periodo van a suscitarse estos eventos que están allí descritos. Ahora tenemos en la sexta trompeta, nos dice versículo 13 de Apocalipsis 9, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de los cuatro, dentro de los cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, que decía, suelta a los ángeles que tienen los vientos. Y dice que fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes será de 200 millones. Nos sigue hablando en símbolos allí la palabra, pero nos está hablando de ángeles que retienen los 4 vientos. Aquí, en la sexta trompeta, estamos hablando del tiempo cuando termine la gracia, porque cuando los ángeles suelten los vientos, va a venir catástrofe sobre este mundo. Sueltan los vientos, y cuando se sueltan, cuando Miguel se levanta. Entonces la sexta trompeta nos está hablando de ese tiempo, cuando se acaba la gracia, cuando comienza el tiempo de la angustia, y luego aquí nos habla de unos ejércitos de 200 millones. Esos ejércitos de 200 millones son los moradores de la tierra que van a perseguir al pueblo de Dios.
que ya ha sido sellado, que también tiene un número, que son los 144,000, como lo menciona Apocalipsis capítulo 7. Y nos dice que salía de la boca de estas langostas fuego, humo y azufre. Viene a la mente lo que dice también, lo que es la sexta plaga, cuando salía de la boca del dragón, de la bestia, del falso profeta, 3 espíritus inmundos, a manera de rana. Está ahí en connotación, estamos hablando en el tiempo de angustia, cuando las plagas han caído, porque la sexta plaga nos habla del secamiento del Éufrates, y aquí también se habla de un ángel que está ya junto al río Éufrates. Entonces estamos hablando aquí en la sexta trompeta del tiempo de angustia, que terminará con la liberación del pueblo de Dios, así es como lo menciona. Luego hay un interludio es un pare, y allí terminó la sexta trompeta, no menciona la séptima trompeta de una vez, sino que está el ángel con el librito, Apocalipsis 10 y los 2 testigos. Apocalipsis 10 nos habla de la predicación, es necesario que profetices otra vez. Y Apocalipsis 11 nos habla de los 2 testigos, que es la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra debe ser abierta. Quiere decir que va a haber un momento donde la palabra va a ser predicada. Antes de que se acabe la gracia, está la predicación. Porque recordemos que las trompetas son juicios de Dios con misericordia, para que las personas se arrepientan, los moradores de la tierra. Y ahora viene la séptima trompeta. La séptima trompeta está en el marco de Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Pero ya desde el capítulo 10 se venía hablando, que nos dice que en la voz del séptimo ángel, cuando éste comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. El misterio de Dios tiene que ver con el evangelio, así lo dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 15, que estuvo oculto, pero ahora es dado a conocer. Entonces, acá en la séptima trompeta, Apocalipsis 11:15, dice la siguiente manera, vamos a leer, nos dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo por los siglos de los siglos. Y luego nos dice lo que dicen los 24 ancianos, y hay una palabra, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, también de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a pequeños y grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Entonces acá ya viene la consumación final en la séptima trompeta. Se nos dice, se airaron las naciones. ¿Cuándo se airaron las naciones? Lo que menciona Apocalipsis 12, 13, del poder de la bestia, el dragón, el falso profeta, todo lo que hacen a su pueblo. Pero también dice la séptima trompeta, y tu ira ha venido. La ira de Dios es las plagas, de Apocalipsis 15 y 16. Porque el Señor va a dar a cada uno conforme a su obra, terminando la séptima trompeta con la segunda venida de Cristo, relacionado también con lo que dice la séptima plaga, cuando se derrama sobre el aire y se oye una voz que dice, hecho está. Estas son las 7 plagas que van a ser tocadas, que son plagas, pero son trompetas, pero también se pueden decir que son plagas, así lo menciona la Biblia, pero plagas con misericordia, que sean en el tiempo de la gracia. Para los opresores de su pueblo, los quieren llamar al arrepentimiento. Tristemente la Biblia nos dice que muchos de ellos no se arrepentirán, sino que estarán allí persiguiendo al pueblo de Dios. Esa es la verdad acerca de estos toques, pero lo maravilloso es que al toque de la última trompeta, nuestro Señor Jesucristo vendrá a reclamar a los suyos. Dios te bendiga.